Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma. En este momento estamos retransmitiendo para todo el planeta desde Facebook, Twitter, Twitch, Vago Live, Odyssey, YouTube y muchas más. Así que os recomendamos que para estar al día y no perderos nada de todo el contenido que se comparte y toda la información consciente, os suscribáis a nuestros canales y nos sigáis también en las redes sociales de Mindalia. Bienvenidos a un nuevo directo en el que vengo acompañada en esta ocasión por Raquel Ferrachano de Solvay. Ella viene a tratar un tema titulado Daños de los traumas. ¿Cómo superarlos? Bueno, os voy a presentar a Raquel antes de que le demos la bienvenida. Ella es médica, profesora honoraria de la Facultad de Psicología en Perú. Es ex entrenadora internacional de EMBA y autora de su propia técnica, además de directora de su centro de terapias en Buenos Aires. Ahí es nada el currículum que nos presenta Raquel y a la que vamos a estar recibiendo aquí porque ya la tengo preparada conmigo al otro lado de la pantalla. Hola Raquel, ¿qué tal estás? Bienvenida a Mindalia. Muchas gracias por esta entrevista. Bienvenidos ustedes a la Argentina, al contacto con Argentina. Bueno, un placer, Raquel, Estamos, iniciar este contacto, como tú dices, ¿no? España-Argentina en este momento. Y vamos a dar la bienvenida también a toda la gente que nos va a estar acompañando en directo desde muchísimas partes del mundo. A todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, vamos a entrar un poco en esta materia. Como siempre, quiero recordaros que podéis dejarnos vuestras preguntas, podéis solicitar una pequeña respuesta por parte de Raquel a través de nuestro chat. Hay un chat en directo que vais a encontrar en todas las plataformas en un lateral o debajo y a través de él podréis indicarnos cualquier duda que queráis que Raquel pues resuelva aquí en este directo y después de la entrevista vamos a ir por ello. Raquel, vamos a iniciarnos, vamos a estar hablando en la tarde de hoy de traumas y tú, bueno, como psicóloga experimentada, pues vienes a darnos, ¿no?, muchos conceptos para poder abordarlos y también para superarlos. Lo primero que me gustaría preguntarte respecto al trauma, ¿no? Es cuándo podemos considerar que estamos sufriendo un trauma. bueno, vamos primero a definir lo que es un trauma. Trauma para el sistema nervioso es toda impresión brusca, inesperada, de la cual la persona no puede escapar y que implica un daño para su integridad física o emocional. Esos elementos tienen que estar presentes para que se constituya un trauma. Podemos pensar entonces o dividir en traumas físicos, que son las injurias al cuerpo, fracturas, cortes, heridas, operaciones, etcétera, y traumas emocionales, que son impresiones que la persona recibe acerca de su integridad emocional. Esta significa y constituye lo que es un trauma. Este lo podemos dividir a su vez en dos partes, los traumas con T minúscula y los traumas con T mayúscula. Los traumas con T mayúscula son aquellos traumas objetivamente traumáticos, que una persona que se entera que pasó algo dice qué barbaridad, pobre lo que le ha sucedido, un accidente, una violación, una operación de cirugía mayor, un asalto, traumas de la naturaleza, inundaciones, incendios, terremotos, etc. Traumas con T minúscula son traumas que son traumas para una persona, pero no son traumas para otras. Entonces, nosotros no podemos calibrar en una persona lo que es un trauma o no en base a lo que nosotros percibimos, sino en base a lo que la persona percibió acerca de lo que le pasó. En general, los traumas con T minúscula son muy frecuentes en los niños y en los adolescentes. La mayoría de los adultos no tenemos a veces muy en cuenta cosas que hablamos delante de los niños o cosas que los niños ven, sobre todo por la televisión, y en los adolescentes todas las situaciones sociales pueden constituirse con sus pares en situaciones traumáticas. Entonces, bueno, a partir de ahí
definimos lo que es un trauma. ¿Qué consecuencias tiene un trauma? En general, la mayoría de los traumas que una persona tiene son resueltos por su sistema. Nosotros estamos diseñados para curarnos. Nuestro cuerpo y nuestra mente tiene todos los elementos para reponerse de heridas, de injurias, de impresiones, de emociones. Cuando eso supera nuestra capacidad de respuesta, ahí es donde el trauma se constituye en crónico y no se puede resolver. El ejemplo que damos es, por ejemplo, una herida. ¿Quién cura una herida? ¿El médico cura la herida? No, la herida se cura sola, la cura el cuerpo. Cuando la herida es muy grande, no se puede curar. Lo que tenemos que hacer es limpiarla, desinfectarla, coserla y dejarla que el cuerpo haga su trabajo curando y restituyendo los tejidos. Lo que nosotros hacemos con nuestras técnicas, que llamamos terapias de avanzada, es este trabajo. Ubicamos las situaciones, los motivos de consulta que tiene una persona que tiene diferentes síntomas mentales, emocionales e inclusive físicos, buscamos la causa, el gatillo, el desencadenante, la situación que generó ese síntoma, que generalmente en la 99% de los casos es un trauma con T mayúscula o T minúscula, y lo curamos, lo resolvemos. Le decimos nosotros en un lenguaje más coloquial, lo limpiamos, ¿ok? Y el síntoma desaparece. Porque ¿qué es el síntoma? Un síntoma es una banderita roja que está agitando un paciente, una persona, diciendo, acá hay algo que me está produciendo esta respuesta sintomática. Esta sería la manera que tenemos de abordar y tu pregunta fue ¿qué consecuencias tiene un trauma? Síntomas. Un trauma como consecuencia tiene síntomas mentales, emocionales, físicos y espirituales. En todos esos estamentos se pueden manifestar síntomas que tienen como origen una situación que consideramos traumática. Perfecto, Raquel. Bueno, ahí vamos hablando, ¿no? De cuándo considerábamos, en qué momento podíamos identificar que consideramos estamos sufriendo un trauma. Y justamente hablabas, ¿no? De esas reacciones que se generan bueno, independientemente o dependientemente, según se mire, relacionadas con nuestro cuerpo físico y con nuestro cuerpo, sobre todo psíquico, dependiendo del tipo de trauma que suframos. Entonces, ¿qué reacciones, según el tipo de trauma, vamos a generar en nuestra mente y en nuestro cuerpo? Bueno, en nuestra mente y en nuestra emocionalidad podemos tener todo tipo de trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad generalizada, estrés crónico, fobias, depresión. Una situación traumática puede desencadenar un trastorno obsesivo compulsivo, si no es que es orgánico, puede ser traumático. En el plano físico, síntomas físicos, migrañas, contracturas, enfermedades, colon irritable, colitis ulcerosa, anginas de pecho, ¡wow! Y multitud de sintomatología puede generar un trauma, tanto en el cuerpo físico como en el cuerpo emocional o mental. Es decir, que el trauma somatiza dependiendo de la persona e independientemente de a lo que esté vinculado. Podemos tener, como tú bien decías, un trauma físico y que sin embargo nos derive en algo, en una consecuencia, un síntoma emocional, ¿no? En nuestra mente y que no esté Sí, realmente vinculado con la herida, digamos, que tenemos eh, física. bueno, por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente y que ha tenido por ahí politraumatismo, fracturas múltiples, puede desarrollar una fobia a manejar o a salir de su casa, ¿no? Entonces, hay que averiguar frente a cualquier síntoma, en cualquier nivel físico, emocional, mental o espiritual,
cuál fue la causa o el origen que generó esa respuesta. Nosotros nos enfocamos en nuestros tratamientos de esta manera y tenemos un porcentaje de éxitos muy, muy alto en poco tiempo, ¿no? Son tratamientos cortos. Perfecto, Raquel. Bueno, ahí queda esa información aclarada para iniciarnos un poquito en el tema del trauma. Ahora vamos a ver la respuesta por parte, en este caso tuya, como médico, como profesional en la materia, que desarrolla, ¿no? Desarrolla su técnica para poder atajar al trauma, para poder atacarle y poder sanarlo. Sí, bueno, como te expliqué, hay una persona que trae siempre, cuando alguien consulta a un profesional, tiene un motivo de consulta. Si tú vas al médico es porque o te duele algo o tienes algún síntoma físico. En general, cuando vienen a consultar a un psicoterapeuta, son síntomas mentales o emocionales. Los físicos están incluidos dentro de los síntomas que se puede trabajar en psicoterapia. Estamos trabajando ahora muchísimo con enfermedades, con excelentes resultados, buscando cuál es la causa desencadenante, estresante, que genera toda esta alteración a nivel de neurohormonal que termina con el tiempo en la eclosión de un síntoma físico. Entonces, lo primero que hacemos es interrogar a la persona acerca de sus síntomas y su motivo de consulta. Cuando encontramos cuál es, a ver, esto es lo más difícil de todo. Lo más difícil de todo es pescar, encontrar qué abordar para resolver el motivo de consulta de una persona, para resolver una fobia, para resolver un trastorno de ansiedad, cuál es la historia de esa persona, cuál es la historia de sus traumas, y sobre eso aplicamos las técnicas. No sé si te responde o queda alguna duda sobre esto. Sí, me gustaría preguntarte al respecto, ¿por cuánto tiempo puede tardar, digamos, un trauma? Si existe en recuperarse, quiero decir, si existe un tiempo, digamos, limitado, ilimitado, si vamos a depender mucho de la persona, del tipo de trauma, si es en cada caso de forma individual el que hay que tratarlo, o si por el contrario Bueno, existe una terapia donde se pueda llevar a cabo, digamos, en tanto tiempo se puede empezar a sanar, porque me imagino que es un largo camino. no, no. Es un largo camino para las psicoterapias parlantes, pero es un camino muy corto para las que encaramos nosotros. Porque, a ver, el trauma, las consecuencias de un trauma no son psicológicas, son biológicas. Cuando una persona tiene una situación traumática, tomemos el caso de un accidente, por ejemplo, donde hay una consecuencia de daño físico, susto, miedo, etcétera, etcétera. Allí se producen dos impactos. Uno es en la emocionalidad de la persona, las emociones de susto, miedo, terror, pánico, amenaza, etcétera, que se despiertan. Ese impacto emocional tiene un impacto en el sistema nervioso central. Hay estructuras del sistema nervioso central que sufren un impacto que las deja o baja en su funcionalidad o demasiado altas en su funcionalidad. Por ejemplo, las dos cosas más importantes o las tres cosas más importantes que se producen, una es un bloqueo del lóbulo prefrontal izquierdo, que es el cerebro ejecutivo. Ese impacto emocional bloquea el lóbulo prefrontal que queda disminuido en su flujo sanguíneo con una baja perfusión y con bajas funciones. El lóbulo prefrontal izquierdo es el cerebro ejecutivo, es el director de orquesta. Imagínate si falla el lóbulo prefrontal, las consecuencias que puede haber en la conducta de una persona. El otro impacto que se sufre es en el cerebro emocional, en el sistema límbico, en una estructura que se llama amígdala cerebral, específicamente del lado derecho,
porque el hemisferio derecho es el que guarda los traumas, a pesar de ser el creativo, el emocional, el de los colores, etcétera, es el que guarda los traumas. Ese hemisferio queda sobreactivado, porque queda con ese trauma incorporado y en mayor actividad. Entonces se produce un desbalance interhemisférico. Baja el hemisferio izquierdo lógico racional en su funcionalidad y sube el hemisferio derecho emocional en su funcionalidad. Esto lleva a un desequilibrio en la personalidad, impulsividad, ataques de pánico, depresión, fobias, ansiedad, etc. Y allí es donde encontramos los síntomas. Cuando nosotros trabajamos con las técnicas, tenemos un doble abordaje. Por un lado, abordamos el recuerdo del trauma, la creencia negativa que la persona formó a raíz de eso. Siempre que nosotros tenemos una situación impactante, emocional, podemos hacer dos creencias, una positiva y una negativa, dependiendo. Si yo me gano un premio porque hice una exposición y todos me aplaudieron, voy a tener acerca mío una creencia positiva. Pero si tengo un accidente porque me distraje manejando o, no sé, miré para otro lado, pisé una baldosa floja, me caí, me rompí un hueso, voy a hacer una creencia negativa acerca de mí mismo. No sirvo, soy distraído, no está bien como soy, tengo mala suerte, etcétera, etcétera. Esa creencia negativa que yo hago a raíz de una experiencia negativa tiene dos caminos. O con el tiempo se disuelve porque no la refuerzo con otras situaciones, o me pueden pasar otras situaciones menores que van reforzando esa creencia. Entonces, yo recibo una persona con un síntoma, hago su historia clínica y busco esa situación en el pasado que generó la creencia negativa que esa persona tiene con respecto a ese síntoma. Una vez que encontramos todo este material, tenemos en las técnicas un abordaje neurofisiológico, que es la estimulación sensorial bilateral alternada, que es la estimulación de los hemisferios cerebrales alternadamente, a través de movimientos oculares, sonidos alternados o estímulos sensoriales kinestésicos alternados en ambos lados del cuerpo. Cuando nosotros, por ejemplo, tocamos a una persona, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, estamos activando sus hemisferios cerebrales, que en presencia de esa información que pudimos obtener acerca de la escena traumática, la creencia negativa que se formó, la emoción que tienes y las sensaciones corporales que se le despiertan, se van intercambiando la información que ambos hemisferios tienen acerca del tema. Como dijimos que había quedado un hemisferio que era el derecho sobreactivado por la experiencia y un hemisferio que era el izquierdo con bajo flujo sanguíneo por el shock, vamos empezando a equilibrar estos hemisferios. Activamos y estimulamos el izquierdo y vamos bajando la hiperactividad del derecho, hasta que la persona llega a una respuesta adaptativa a esa situación con ambos hemisferios cerebrales equilibrados. El hemisferio izquierdo puede aportar su mirada actual de pasado, presente y futuro, sus recursos, etcétera, y el derecho, que estaba hiperactivado y tenía esa situación traumática muy activa, va bajando su activación hasta que quedan en una situación realista y adaptativa. Y allí, bueno, el trauma queda ubicado en su contexto. Si es un trauma viejo, queda ubicado en el pasado. Si es un trauma que está sucediendo en ese momento, allí la persona puede tener recursos para enfrentarlo, para bajar su emocionalidad, bajar su angustia
tener una mirada más objetiva, encontrar otras formas de encarar y de resolver esa situación. Cuando es un trauma viejo que dejó síntomas, el síntoma desaparece, ya no tiene más razón de ser, porque su función, la función del síntoma era estar mostrando que pasó algo que yo todavía tengo dentro mío y que me está molestando. Perfecto, Por Raquel. eso Estoy recibiendo por aquí las primeras preguntas de la tarde que justo van a ir vinculadas a esto de traumas pasados. Ahora estaremos hablando de ellas. Y bueno, según vamos a entender, ¿no? Con todo lo que nos estás contando, sanar un trauma al 100% completamente es muy posible y es muy rápido, es ¿no? muy Desde posible, tus ojos. ¿sí? Por ejemplo, para un trauma único podemos tardar 1 o 2 sesiones. 3 ya si es terrible la situación traumática. Ahora, si la persona tiene un trauma complejo, es decir, por ejemplo, niños que han sido abusados física, emocional o sexualmente durante mucho tiempo, o personas que han sufrido múltiples traumas, allí ya nos lleva un poco más de tiempo. Ya tenemos que hablar de más sesiones, pero nunca son meses de tratamiento ni años de tratamiento como tienen las terapias parlantes, porque hablar de un trauma no, lo único que hace es reforzarlo más, porque la persona lo habla y se escucha y vuelve otra vez a repetir la situación traumática. Nosotros trabajamos con el relato del trauma junto con la estimulación sensorial bilateral alternada, que es la que va equilibrando los hemisferios cerebrales a medida que va pasando como una película la situación del trauma. Muy buenas noticias porque, bueno, se puede considerar un avance, ¿no? Médico en el que se ¿Mm? aborda directamente el problema. Así que, bueno, Raquel, estamos a apenas un par de minutos de terminar la parte de entrevista que vamos a compartir para dar paso a preguntas. No sé si te gustaría, si quieres compartir algo más antes de finalizar. Sí, quería compartir algo más. Tenemos 9 libros escritos sobre las técnicas que nosotros usamos, en donde explicamos en qué consisten. A ver, son varias las terapias que hacen este abordaje, no es una sola, son varias. Así que se puede elegir cuál implementar dependiendo de la persona, dependiendo de la experiencia del terapeuta, dependiendo de la accesibilidad que tenemos con el paciente, dependiendo de la edad. Por ejemplo, en niños muy pequeñitos es difícil trabajar hablando y estimulando los hemisferios. Se trabaja de otra manera porque un niño de 2, 3, 4 años hay otra forma de abordarlo, ¿no? Pero esto, bueno, ya esto es motivo de otra charla y de otra explicación. Lo que nosotros queremos hacer acá es mostrarle a la gente, a las personas, que hay técnicas muy rápidas, técnicas muy efectivas y que se pueden resolver muchísimas situaciones. Y quería comentar lo de los libros porque están llenos de ejemplos acerca de curaciones con estas técnicas, ¿no? Nuestros y de los colegas que trabajan con nosotros. Y está la explicación de las diferentes técnicas que nosotros usamos, que desarrollamos. Perfecto, Raquel. Bueno, antes de pasar a esa ronda de preguntas, creo que hay muchísima gente que se pregunta, ¿no? Tú tienes tu propio centro de terapias, has hablado durante la entrevista, ¿no? De la terapia que se lleva a cabo, así que estaría bien si dejamos todos los detalles sobre la terapia por cualquier persona que esté resonando en este momento, que esté sufriendo ese momento de trauma y se esté sintiendo identificado para que pueda acceder a ella. Así que ahí te doy la palabra para que nos En, cuentes todo. eh, Hay una página web que es www.terapiasdeavanzada.org y tenemos el email que es terapiasdeavanzada@gmail.com. Es muy sencillo. Simplemente es eso, ponen terapias de avanzada y en primera o segunda aparece la página web
donde está toda la explicación de las técnicas y está todos mis antecedentes profesionales, los de los colegas que forman nuestro centro de terapias de avanzada. Allí está toda la información. Y si quieren un contacto más directo, el Gmail, terapiasdeavanzada@gmail.com. Gracias, Raquel. Yo quiero recordar también que tus redes sociales, todo lo que tú nos has facilitado para contactarte, van a estar apareciendo en la caja de descripción de este vídeo que quedará grabado posteriormente al directo en diferido en nuestra plataforma de YouTube. Si nos estáis viendo desde ahí en este momento o si posteriormente queréis acceder a la plataforma para contactar a Raquel, ahí están linkeadas todas las redes de contacto. Bueno, Raquel, pues vamos a dar paso si estás preparada a responder cuestiones y dudas que surgen aquí en el chat en directo, en riguroso directo. Ok, Vamos a arrancar desde Venezuela. Evelyn García, nuestra buena amiga, nos dice saludos, gracias por existir. Gracias, Evelyn, por tus bonitas palabras. Y nos pregunta, ¿esos daños de los traumas pueden venir de nuestro clan familiar? ¿Qué hacer para liberarnos de ellos? Gracias. bueno, sí, pueden venir traumas transgeneracionales. De hecho, podemos hacer dos cosas. Una es cortar porque los traumas transgeneracionales, hasta que no se corta en una de las generaciones, van a seguir propagándose. Una es trabajarlo en el aquí y ahora, en la vida de la persona. La otra es recurrir al genograma, que es hacer los antecedentes de los ancestros de la persona y ver y poder detectar de dónde vino esa situación traumática. Con respecto a eso, una de las líneas que nosotros tenemos de técnicas trabaja con algo que se llama test de resistencia muscular, que es un lenguaje que se establece binario con el cuerpo de la persona, con el cual se puede averiguar perfectamente de dónde viene esa situación traumática. Está Perfecto. en la página web, está detallado todo eso. Perfectísimo. Gracias, Raquel, por esa respuesta. Gracias también a Evelyn por su pregunta. La siguiente pregunta de la tarde nos llega desde Chile. Estefanía nos cuenta que tenía un armario donde dejaba cosas y que un día su hermana ordenó tirar todo a la basura, todo lo que había dentro. Nos cuenta que ella se sintió muy mal y que cada vez que recuerda esto tiene una sensación como traumática, ¿no? Se siente traumatizada porque sintió que al tirar todo lo que había en ese armario retiraron cosas suyas del pasado que le habían supuesto un trauma. Nos pregunta por qué puede estar sintiéndose así y si en este caso se puede considerar también un trauma. Bueno, es un trauma con T minúscula. Si a mí viene alguien y me tira todas las porquerías que guardo, le estaría agradecida porque yo no las puedo tirar. Para ella, seguramente a lo mejor tenía cosas, es una invasión de la hermana, es una manipulación de la hermana y bueno, se sintió muy mal por eso. Se puede considerar un trauma con T minúscula, no con T mayúscula. Sí, se puede trabajar perfectamente. Sí. Muy bien, Raquel. Aquí justo estaba leyendo en el chat que tenemos a gente bueno, que se ha puesto en tus manos. Estaba leyendo precisamente a esas personas que nos acompañan que decían que se han sometido a tus terapias y que han sido muy eficaces y extraordinarias y que las recomiendan. Así que ahí también por si esto puede servir. Nos vamos hasta la plataforma de Facebook con Lore Shabab Samar. Espero pronunciarlo bien. Lore nos pregunta cuáles Sí. son esas técnicas y si nos puedes decir de qué tratan rápidamente. Sí, cómo no. Tenemos tres líneas de técnicas. Una son las técnicas basadas en la integración de los hemisferios, donde trabajamos con la estimulación sensorial bilateral alternada, integrando la información en los hemisferios cerebrales. Una de ellas es Terapias de Avanzada MDR Argentina, que es mi marca registrada de la técnica de MDR, de la cual fui entrenadora durante 20 años. La otra es Técnicas de Integración Cerebral, que se trabaja aislando la información de los hemisferios por separado. Por ejemplo, hay una que se llama un ojo por vez, donde tapamos un ojo, tapamos el otro,
y accedemos a la información que tiene cada hemisferio por separado de esa situación. ¿Qué más? La otra técnica que tenemos se llama borrado del dolor o Pain Erasing Technique, que es una técnica que sirve para todo tipo de dolores, donde se trabaja con la convergencia ocular, pero sirve también para síntomas físicos y para síntomas emocionales. Estas técnicas abordan la información guardada de manera disfuncional y de manera diferente en ambos hemisferios. No me extiendo más sobre esto porque es un tema bastante largo de explicar, pero con esto más o menos quedaría explicado esta línea de técnicas que trabajan sobre la integración cerebral. Tenemos la línea de terapias basadas en la energía, donde trabajamos con los meridianos de la medicina china y los puntos de acupuntura. Estimulando estos puntos de acupuntura se corrige toda la energía del cuerpo y allí se resuelve la situación traumática. Las técnicas son Emotional Freedom Technique o técnica de liberación emocional, conocida como EFT, la técnica de acupresión de tapas. En estas técnicas hay ciertas posiciones tocando ciertos puntos de la cabeza o ciertos puntos de acupuntura. Bueno, está la técnica de toque para la salud. Bueno, son varias. Las pueden ver en la página web. Entonces, tenemos un tercer grupo que llamamos técnicas mixtas y tenemos, por ejemplo, las técnicas de cromopsicoterapias, donde trabajamos con los colores, anteojos de colores o cromoauriculoterapia sobre los puntos de auriculoterapia, pintando la oreja con color. El color es un estímulo muy importante del sistema nervioso central. Los anteojos de colores son 10 colores diferentes que van cambiando la percepción de la situación. Bueno, allí tenemos 11 técnicas distintas que nosotros aplicamos, cuyo resultado es básicamente el mismo: desactivación de la situación traumática, de la creencia negativa y reestructuración de los síntomas. No sé Muy si queda bien. contestada la pregunta. Bueno, creo que en principio ha quedado bastante bien resuelta. Si tienen alguna duda más al respecto de las técnicas, ahí estaré leyéndoles. Gracias a Lore por su pregunta y un fuerte abrazo para México, que está siempre tan presente aquí en Mindalia. Vámonos hasta Panamá con Raúl Bartol. Nos dice que tras sufrir un accidente de auto en el que perdió parte de la vista, no ha conseguido ni siquiera volver a tomar uno. Hasta usar Claro, el transporte público le genera ansiedad, nos cuenta. Entonces nos sí, pregunta si esto tiene solución. sí, claro que tiene solución. Seguro, eso es un síntoma, consecuencia de su trauma. Yo creo que hace un ratito expliqué que alguna persona que haya tenido un accidente puede desarrollar una fobia a manejar, una fobia a andar en transportes, una fobia a salir de la casa. En general, las fobias son consecuencia de situaciones traumáticas. Perfecto, Raquel, muchísimas gracias por esa nueva respuesta. Vamos a continuar con una pregunta más, todavía tenemos algún tiempo, y en esta ocasión nos venimos hasta aquí, hasta España. Aquí con Luna, nos cuenta Luna que su padre le fue infiel a su madre y que a día de hoy todas sus parejas, bueno, todas sus relaciones han sido saboteadas de alguna forma porque ella no consigue confiar, ¿no? Por ese trauma de la niñez que vivió en su familia en sus nuevas relaciones. Si esto puede tener también una solución desde la terapia del que estamos hablando. Sí, a ver, si yo me imagino la consulta, esta señora o esta señorita puede venir diciendo: no tengo suerte con mis relaciones amorosas, siempre las pierdo, se van, me dejan, los dejo. Y ahí vamos a buscar, ella lo tiene muy claro, cuál es la situación que le ha dejado a ella esta desconfianza, ¿no? Sí, claro que sí. Después de todo es un asunto entre su padre y su madre, ¿no?
Sí, Perfecto. Bueno, gracias a Luna por su pregunta, gracias también a ti, Raquel, por esa respuesta. Y vamos a por la última pregunta en esta ocasión, que, bueno, son varias personas las que nos han preguntado por esto, así que yo lo voy a hacer de forma general, sin dar un nombre en concreto, y nos ok. preguntaban en el chat por los cambios que vamos a percibir una vez que nos hemos sometido a la terapia y una vez que hemos sanado, digamos, ese trauma o estamos en el proceso de esa sanación. Bueno, podemos, eh, tenemos varias opciones. Una de ellas es una persona que viene con una fobia a los perros, por ejemplo, de 20 años de duración, y en una sesión o dos, yo siempre que trato una fobia a los perros, me llevo uno de mis perros al consultorio. Lo dejo guardado en la secretaría, trabajo con la persona, cuando termino la sesión le pregunto, ¿te animarías a ver un perro? Sí, voy a buscar el perro, lo traigo y la persona lo toca y ya está. O si no tengo el perro, sale y me escribe a la semana, fui caminando por la calle, vi perros y no me crucé a la vereda de enfrente, no me asusté más. Sí, ese es un cambio en la fobia, se puede ver en una sesión de una hora, se puede ver el cambio espectacular. Hay fobias que nos llevan un poco más de tiempo, por ejemplo, las claustrofobias o las fobias a los ascensores cerrados. Estas nos pueden llevar 2 o 3 sesiones y ahí trabajamos en vivo, trabajamos con el ascensor, exponiéndonos a entrar y salir del ascensor, subir y bajar, acompañados con el terapeuta, siempre con la estimulación sensorial activa para que vaya resolviendo la situación. Y esta nos puede llevar 3 sesiones, 4 como mucho. Tenemos el otro tipo de consultas que no son, por ejemplo, fobias ni síntomas tan evidentes como estos, son síntomas más de trastornos de personalidad, donde la persona puede en 2 o 3 sesiones darse cuenta del cambio que se produjo. Quizás cuando se va de la sesión no se da mucha cuenta. En realidad nosotros tenemos algo que llamamos nivel de perturbación subjetivo que le produce la sintomatología y cuando empezamos a trabajar preguntamos de 0 a 10 cuánto te molesta o cuánto os molesta tener este síntoma y generalmente el nivel de perturbación es alto, si no, no estarían en el consultorio. Cuando terminamos de trabajar, subjetivamente, ese nivel de perturbación llega a 0, 1, 2 a lo sumo. El paciente se va y nos escribe, no me molesta más el recuerdo, he cambiado mi conducta, ya no siento más esta perturbación. Viene a la sesión siguiente con un cambio importante. A veces ese cambio tarda un poquitito más, porque hay mayor complejidad en las experiencias de vida de la persona. Pero yo siempre les digo, a la tercera, si durante la primera o segunda sesión no ven el cambio, a la tercera o cuarta sesión se ve claramente el cambio que se produce. Esto va a depender de varios factores. Depende del motivo de consulta, de la cantidad de traumas que la persona tuvo, de la fuerza yoica que tenga esa persona, de los recursos que tenga, en fin, de varias cosas, ¿no? Pero son técnicas muy rápidas, ¿no? Fíjate, Raquel, que ha llegado una última pregunta y vamos a tratar de contestarla muy rápido porque creo que puede ser interesante para un gran colectivo de personas que creo que se pueden sentir identificadas, ¿no? Con Manuel, en este caso Manuel Torres, nos escribe también desde aquí, desde España, y nos cuenta que él desarrolló agorafobia y ansiedad durante la pandemia, es decir, durante el encierro de la pandemia Mm. y que de a poquito va superándola, pero que si pasa mucho tiempo fuera empieza a sentirse muy mal y que a día de hoy Sí. aún no ha conseguido pues controlar, ¿no? Esa fobia que desarrolló debido al confinamiento. ¿Tenemos algún consejo para Manuel y para toda la gente que pudiera sentirse Bueno, así? esto, sí, esto se ve mucho en este momento y es debido a que
nos han traumatizado con la pandemia. Han generado una sensación de miedo, de terror colectivo. Yo no fui partícipe de eso nunca, siempre salí, entré, nunca respeté ningún confinamiento. Además, siendo médica, tenía mi papelito para circular libremente. Nunca me pasó nada, nunca me enfermé, pero el miedo que se generó en la población fue muy fuerte y hay personas que se aterrorizaron. Estaban todo el día tantos muertos, tantos infectados, se murieron. Y bueno, esto tiene sus consecuencias, ¿no? Sí, sí, obvio que se puede trabajar. Se vivió una situación traumática de larga data, de un estrés crónico. Fueron 2 años seguro de una permanente propaganda de miedo, ¿no? Bueno, En pues los hasta aquí la niños se ronda está de viendo preguntas. mucho. Disculpa, Raquel, ¿Cómo? disculpa, te decía que te corté, ¿puedes Que repetir lo último? que en los niños se ve mucho ahora esto, que fueron los más vulnerables a esta situación. No, lo que Bueno, yo decía es que los medios permanentemente estaban tantos muertos, tantos infectados, permanentemente con malas noticias y con noticias tenebrosas. Y bueno, personas más sensibles se impresionaron mucho más. Ahí es donde vemos cómo cada persona tiene una percepción diferente de lo que está sucediendo y distintas personas tienen distintas reacciones frente a una misma situación, dependiendo de varios factores. claro, fue una época difícil para muchas personas, así que le vamos a mandar todo nuestro apoyo a Manuel para que pueda superar esa Sí, etapa difícil en su vida. Bueno, Raquel, estamos llegando al final del bueno, al directo. final, Claro, estamos casi en el final, así que si te gustaría compartirnos brevemente algún otro proyecto, alguna pequeña conclusión, todo lo que quieras sí, compartirnos para este final, yo te voy sí, a dar la palabra. para los profesionales de la salud mental, nosotros damos entrenamientos en todas estas técnicas. Desde el año 2020, una de las cosas positivas para nosotros de la pandemia fue que empezamos a dar entrenamientos online con excelentes resultados. Aprendían igual que si vinieran personalmente a los entrenamientos. En nuestra página web, y si escriben a terapias de avanzada, los ponemos en el mailing y le vamos mandando todos los entrenamientos que repetimos siempre, todo el año. Estamos permanentemente ofreciendo los entrenamientos. Para los profesionales que les interese, nos mandan sus datos y los ponemos en el mailing y van a empezar a recibir la oferta y en la página web también aparecen. Ahora la estamos poniendo al día, ahora ya a mitad de enero ya va a estar ayornada, van a estar las fechas y las publicamos en Facebook, en Instagram, así que van a estar disponibles. Quería compartirles esto. Gracias, Raquel. Yo quiero recordar nuevamente que las redes sociales estarán ahí en la caja de descripción a cualquier persona que quiera pues formar parte, ¿no? De tanto de esta formación para especialistas como de la terapia que venías a presentarnos. Bueno, Raquel, te paso la palabra muy rapidito para que te puedas despedir de toda la gente que te está viendo en directo, de quien te verá en diferido y gracias por estar en Mindalia Televisión. Bueno, les agradezco mucho su presencia, haberme escuchado, espero que haya sido lo más clara posible y les agradezco a los que fueron las víctimas mías de los tratamientos. No sé quién fue la persona que escribió, pero bueno, un saludo muy grande para todos y especialmente para ellos. Y gracias a ti por el contacto que has hecho con nosotros. Gracias, Raquel. Un abrazo fuerte hasta Argentina. Nos despedimos de Raquel Ferrazzano en esta ocasión, pero vamos a continuar en apenas unos minutos aquí, como siempre, en directo desde nuestra multiplataforma, haciéndoos llegar toda la información consciente. Así que no os retiréis porque en nada estaremos de vuelta. Gracias por estar.